Un poquito. ¿Por qué hace alusión a lo de Sichel? Por el tema del reportaje que hicieron sobre... Claro, sobre boletas ideológicamente falsas. Cuando él fue candidato a diputado, la Cámara de Diputados, él fue candidato a diputado por el entonces distrito de La Reina y Peñalolén, que ahora se sumó a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Él iba candidato por el Partido Demócrata Cristiano. De la democracia cristiana, ahí está. Pero Sebastián Iglesias aún no se cambiaba su apellido. Ha tenido hartos cambios este caballero. Ha tenido hartos cambios. Te fijas que ahí está con el candidato presidencial, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y con el entonces alcalde de Peñalolén, Orrego. Claudio Orrego. Bueno, ¿qué ocurrió? Esto es del 2007, ¿no? Esta 2009. Fue para la campaña del 2009. 2009. ¿Qué ocurrió? Hacemos Para entender. Brevemente. ¿Por qué se lo sacaron en cara ahora? Es un reportaje respecto a que durante su campaña, el año 2009, se estableció en detalle quién aportó. Y dentro de las empresas que aportaron aparecen empresas pesqueras por cerca de 30 millones de pesos. Para entender un poco, Felipe, lo que pasa es que el CERVEL autoriza una cierta cantidad y un tope, un máximo. Entonces, para tener más recursos, lo que hacen es emitir boletas por servicios no prestados realmente para obtener más recursos. Que era un recurso, valga la redundancia, que se utilizaba. No solo él, muchos. Todos, y por eso decían, como lo hicimos todos, no está tan mal. Pollo, digámoslo. Lo hicieron todos. Por eso, pero cuando era candidato a demócrata cristiano, entonces, y alguien, su jefe de campaña, que parece que era el mismo que estaba ahora y que tuvo que renunciar, ¿no? Él era el jefe del comando y tuvo que renunciar. El señor Acevedo, Cristóbal Acevedo, de la democracia cristiana. Que había hecho la mayor parte de las boletas de honorarios con la cual obtuvieron estos recursos para tener plata para la campaña. Correcto. Y el problema, justamente, ahí está, el problema está en que hay que recordar que las boletas ideológicamente falsas para el o como fue denominado en su momento, financiamiento ilegal o irregular de la política, si esto no llegó a establecerse culpabilidades salvo honrosas excepciones, como por ejemplo el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, o que en algún minuto ha estado siendo investigado, recordemos, el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, que él zafó de una causa, pero de otra todavía no. Es porque, primero, la Fiscalía no quiso investigar, pero fundamentalmente porque el Servicio de Impuestos Internos no quiso perseverar en las denuncias. No creyó. Para que quede claro, porque mucha gente se confunde, hay que decirlo. Si no se estableció que era delito, fue por una decisión de Impuestos Internos y de la Fiscalía para no investigar, no porque sean hechos irregulares. Eso hay que recordarlo. Claro, que había tanto involucrado que dijeron esta cuestión va a ser un escándalo. Pero bueno, entonces, por lo mismo, ¿quién saca a colación esto? ¿Es una maniobra o una operación? Juan José Santa Cruz, empresario que está detrás de la candidatura de Sebastián Sichel, era tesorero de la democracia cristiana en el año 2009. Su presidente, Juan Carlos Latorre, salió en distintos medios de comunicación para decir el señor Sichel no nos puede culpar a nosotros. Veamos el Twitter que escribió ayer Sebastián Sichel, culpando a la democracia cristiana porque no sirve de apoyo. Pero ¿cómo? Él básicamente culpa a la democracia cristiana. Ya, pero ¿de dónde era él? ¿Y de dónde era militante él? No, está bien. De la democracia cristiana. Entonces es como culpar al partido político del cual eras parte. Sí, lo que pasa es que lo que dice Sebastián Sichel, y también lo reafirma el señor Santa Cruz, es que el financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos. Y además, él dice que nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. Ya, pero yo leí que Latorre... ¿Qué es lo que dice Juan Carlos Latorre? El señor Sichel de nuevo miente, dice. Ocupa el argumento. Otra vez está mintiendo. ¿Por qué? Porque en ese entonces el candidato y quien manejaba y administraba esos dineros del comando del candidato era quien sabía de dónde venían esas platas. El propio candidato. Como tú muy bien lo explicaste, porque primero está el tema del CERVEL y el resto se financió con boletas ideológicamente falsas. Que llega a casi de 30 millones de pesos. Insisto, no fue el único. El problema, Pollo, creo yo, y aquí voy a hacer un poquito la interpretación de lo que pasa. Yo no podría decir que tengo la certeza porque no tengo el dato, pero podría asegurar que efectivamente esto lo filtró alguien de la DC. Muchos dicen de la campaña de Yarna Proboste. Pero yo creo que acá, Pollo, Sebastián Sichel tiene un problema. Bueno, en realidad tiene varios problemas. Pero tiene un problema. En que él, desde el principio de su campaña hasta ahora,
ha despotricado contra los partidos políticos. Todos. Sin excepción. Y se ha jactado de cierta independencia. Y se ha jactado de ser independiente, que en rigor lo es porque no milita en un partido. Pero estuvo en la Democracia Cristiana, estuvo en Ciudadanos, y él cruzó el Rubicón. Y ahora está en la centro-derecha. Hay que recordar que Sebastián Sichel es candidato presidencial de la derecha gracias a los partidos de la derecha, que lo invitaron. ¿Sí? Él ha despreciado a los políticos, no solo de la centroizquierda, también de su sector. También los ha despreciado. Sí, habla de la vieja política. De la vieja política. Pero ¿cómo? Pero si son los mismos viejos políticos de la derecha los que permitieron que él participara de esa primaria. Claro. O sea, sin ellos, él no habría podido participar. Ahora, entonces acá yo creo que efectivamente hay una pasada de cuenta de la DC, sin duda, pero el hecho importante, creo yo, es que los políticos, yo escuché a muchos parlamentarios de RN hoy día, diciendo Sebastián Sichel sería bueno que una vez por todas reconociera sus errores. Mira, que reconociera sus errores y que no culpara siempre a otros. Cuando él ganó la primaria. Yo le dice, pero ¿cómo si son de su mismo sector? Bueno, él tuvo una actitud, están cobrando, pues. Tuvo una actitud poco soberbia cuando gana la primaria. Entonces él queda como, oye, la verdad empezó a decir, ustedes tienen que votar esto. Oye, la semana pasada, y nosotros lo comentamos acá, o la antepasada, recién se junta con candidatos de RN. De hecho, fue un acto político público. Por lo tanto, quienes hemos dicho desde un principio que el error de Sebastián Sichel no es ser independiente, no es ese el error, para explicarme bien. El problema es que tú necesitas ese respaldo. Claro. Porque si bien los partidos políticos efectivamente, y no estoy descubriendo la pólvora, están en el suelo, los ciudadanos los desprecian, pero la máquina de los partidos políticos ayudan justamente a una elección. Y Sebastián Sichel, pública y privadamente, ha denostado a los partidos políticos, pero no solo los de izquierda, también lo de su sector. Claro. Entonces, en política, señora, señor, usted puede decir, es una campaña de desprestigio, Daniel Matamala un zurdo de mierda. Piense lo que quiera, pero yo vengo aquí a decir lo que realmente ocurre, modestamente. Así es la política. Y lo que tú decías delante es correcto. Las patadas a la altura, debajo del cinturón, claro, si no le puedo quitar la pelota limpiamente, le hago foul. Pollo, y por eso, cuando tú entras al ruedo político, y cuando tú te jactas de una historia de esfuerzo, el de Clinic, ¿qué es lo que hace? Contrastar la historia. Si no es otra cosa. Sí, que tú no le des valor, que tú digas, oye, pero esto lo hacían todo, perfecto. Pero no me vengan a decir que acá casi que Daniel Matamala es parte de una operación política. No, él recibió el dato, seguramente le pareció atractivo el punto de vista periodístico. Ojo, y esto lo vienen haciendo los propios candidatos. O sea, el hecho que la misma Yana Proboste a Sichel lo interpelara y le dijera, hiciste el logo por lo del gas, le dijo 3 veces. Después, de vuelta, Kast le saca algo a Boric y le dice, oye, veamos las fichas clínicas, y venía después apareciendo una ficha clínica falsa de una misma clínica que negó haber tenido paciente a Boric. Entonces, ahí también hay una guerra sucia. Se están sacando trapito al sol. Algunos pueden ser reales, otros no. Pero no están atacando los contenidos ni el mensaje. Están tratando de votar al mensajero, descalificándolo, dejándolo como no probo o con defectos y con imposibilidad. Por eso se sacan de quicio. Porque en el fondo el que se pica pierde. Exacto. Muestra que no tiene temple o no tiene capacidad de poder controlar la ira. Entonces se pican entre ellos. Pero me llama la atención lo que te digo, Felipe, que aquí hay trampas. O sea, igual están haciéndose canalladas, pero esto pasa, como dijiste tú, en la política siempre. En todas partes se sacan trapitos al sol, van a buscar un pariente, un nieto, algún personaje en la historia de tu vida que ni siquiera puede tener una relación contigo en la actualidad, pero que puede afectar tu candidatura. Sobre todo cuando tú exacerbas un punto, exacerbas una característica, una virtud, pero resulta que pasa lo que estamos viendo. Negar su conocimiento, por supuesto, ya lo vimos en su comunicado, y disparar a la Democracia Cristiana. Ese fue el argumento, ese fue el control de daño de Sebastián Sichel y su comando, y esto dijo este día miércoles pasado al mediodía. Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme, sistemáticamente por la izquierda. Primero fue mi trayectoria laboral como abogado, luego se metieron con mi familia. Contactaron al agresor de mi madre y mi hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarnos. Después
pretender vincularme a financiamiento irregular de la política. Lo digo fuerte y claro, como quedó demostrado ayer, no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto a una rendición que fue aprobada por el CERVEL y que nunca en 12 años ha estado sujeta a ninguna investigación. Yo puedo ir un poquito más allá en el análisis. ¿Tú te recuerdas lo que dijo la entonces precandidata presidencial de la UDI y actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de Sebastián Sichel? Sebastián Sichel es el candidato de los empresarios. ¿Te recuerdas, verdad? Perfectamente. Y generó todo un revuelo. Y lo comentamos acá. No tengo muy claro si lo comentamos juntos o yo te estaba serruchando el piso en las vacaciones, pero yo lo comenté acá y yo lo dije. Evelyn Matei, como todo político que se preside tal, dice medias verdades, porque en un punto es cierto. El problema es que ella también hablaba por la herida, sangraba. ¿Sabes por qué? Porque a ella le hubiese encantado haber sido la candidata de los empresarios, como lo fue en algún minuto. El problema es que los poderes fácticos del empresariado y la clase política que está por sobre, para que se entienda, no son los presidentes de los partidos políticos los que manejan los partidos políticos, señora, señor, lo maneja un grupo que está por sobre ellos. Bueno, Sebastián Sichel es un candidato mucho más manejable, mucho más controlable. Evelyn Matei y Joaquín Lavín son candidatos o son políticos que tienen mucho más fuste, que ya no necesitan de ese poder. Ya en algún minuto lo tuvieron. Lavín el 99, ni hablar, por supuesto, y estuvo a punto de ser presidente. Pero Lavín se declara socialdemócrata, generó todo un revuelo, ya tenía una agenda personal, criticó el modelo, que muchos de estos personajes lo siguen defendiendo. Se juntaba con Jadwe. Por supuesto. Y Evelyn Matei también tomó una distancia de eso. Y ha sido crítica al gobierno. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con la derecha? Esa es una gran pregunta. ¿Qué va a pasar con el candidato de los partidos políticos tradicionales de la derecha? ¿Qué va a pasar con los parlamentarios y los militantes efectivamente de la UDI que ya antes de esto, porque hay que decirlo también, Sebastián Sichel no es que haya caído por esto, Sebastián Sichel venía de tumbo en tumbo. Ahora, ¿qué va a pasar con los militantes y dirigentes de la UDI parlamentarios, Pollo, o de Renovación Nacional que ya han mostrado interés por José Antonio Kast? Si tienen un candidato a la mano, ¿qué va a pasar con Sebastián Sichel? Yo creo, Felipe, que esa es la pregunta. Además que ahora le refrescó la memoria que era un tipo de militancia DC, que fue candidato a la democracia cristiana. Por lo tanto, para un tipo de la UDI, le queda mucho más cercana la figura incluso de Kast. José Antonio Kast fue militante UDI. Entonces, o sea, perdona, no solo fue militante UDI, diputado, es químicamente puro UDI. Si la única diferencia es que ahora no está en la UDI. Y tiene un partido que se llama Republicano y que es de él. Pero el tema es que, si tú me decís, un tipo UDI va a decir, Pollo, estoy más cerca de Kast que de Sichel, que fue un DC y que hoy día no sé quién es. Y además que a ese elector le hace sentido ese candidato, porque ese candidato me está hablando a mí. No le está hablando a un potencial eventual en una de esas candidatos. Ni anda diciendo que es independiente. Ni me desprecia. Claro. Son estilos. Para cerrar, son estrategias. Cuando tú eliges una estrategia y te va bien, bacán. Pero cuando tú eliges una estrategia y te va mal, perdónenme, pero de una vez por todas los políticos, córtenla, echarle la culpa al empedrado. Cuando tú tomas una decisión, una estrategia, y no te resulta, no le eches la culpa a los periodistas y no le eches la culpa al que está al frente. Y dos cosas, Felipe. Hay que ser autocrítico a veces. Y una persona que se va a postular un cargo tiene que ser súper honesto y revisar su historia política, historia personal, porque sabe que se van a meter ahí. Por supuesto. O sea, cuando estás ahí, obvio, van a jugar limpio y sucio. Y te van a escarbar hasta... Sí, el escándalo hace un tiempo atrás que a Jadwe le buscaron en el anuario del colegio que lo escribió otra persona, me decía. Y fue tema hasta en la Cámara de Diputados el asunto. Entonces te van a escarbar en todo, hasta si tienes pie plano. Por lo tanto, la persona que sienta que no tiene el techo sólido, tiene que abstenerse de buscar un cargo público. Y lo otro es que también los partidos políticos tienen que tener un mayor sedazo de ver a quién van a postular. Ellos mismos tienen que hacer el due diligence y ver si estas personas tienen o no algún punto vulnerable, un lado flaco, donde por lo cual le pueden echar y destruir. ¿Alguna vez? ¿Qué pasó con Lorenz Goldberg? Por supuesto. ¿Alguna vez? Todo el rato, y ese es un ejemplo perfecto, un ejemplo vivo. Para cerrar, ¿alguna vez fue el tema de los sobresueldos? Sí. Y se arregló a la chilena.
mira lo que estamos, mira lo que está pasando con algunas municipalidades del sector oriente, no solo las del poniente, las del oriente también. Y lo segundo, el tema del financiamiento irregular de la política, mi querido Pollo. Lamentablemente, la clase política, que era parte, digamos, estaba dentro del tema, la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos lo arreglaron a la chilena también. Y ellos son los principales responsables de situaciones como esta. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pero si en esa época era legal, nadie está discutiendo eso, pero ya el ciudadano lo tiene, que eso no es ético. Y cuando el ciudadano establece que no es ético y la justicia y los partidos políticos establecen que sí lo fueron, hay un problema. Hay un divorcio. Y el ciudadano, por eso el ciudadano, con todo respeto, no le interesan las elecciones, porque dice, Juan, Pedro o Diego son todos iguales. Y eso, creo yo, es lo peor que le puede pasar a la democracia. Ahora, afortunadamente todavía hay ciudadanos que se sorprenden con esto, porque el día que los ciudadanos no nos sorprendamos, estamos jodidos.